Muy buenos días, creemos que esta es una verdad para cada uno de nosotros este día. El que comenzó en nosotros, la buena obra la va a perfeccionar. Él sabe lo que está haciendo con cada una de nuestras vidas. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y saluda a la persona que tiene por ahí cerquita? Dele la bienvenida. Estar aquí es un verdadero privilegio. Dios está haciendo su obra en nuestras vidas y vamos entonces a permitirle que Él lo haga. A la manera de Dios vamos a vivir para Él. Así que sean todos muy bienvenidos, pueden tomar asiento. Siempre es un gusto verles a cada uno de ustedes. Si pertenecen a la tierra del edificio 4, ¿verdad? O de allá del Centro de Mediación y Socorro Jurídico, ¿verdad? Siempre es un gustazo verles a cada uno de ustedes. El edificio de medicina, odontología, el administrativo, y vemos cómo Dios está siendo fiel con nosotros. Hemos terminado ya, algunos todavía, ¿verdad? Están ahí en poquito falta para que terminen el ciclo académico. A otros ya, ¿verdad? Les veo la cara sonriente, realizados, relucientes. Así que qué bueno que podamos tener este tiempo. Le pido por favor que me acompañe. Vamos a la reflexión de esta mañana en el libro de Habacuc, capítulo 3. Tenemos nuestro tema, Aviva tu obra. Habacuc, capítulo 3, y precisamente vamos a leer uno de los versículos de donde extraemos este título y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestro corazón. Así que vamos a leer Habacuc. Precisamente tiene 3 capítulos y hemos agarrado un capítulo cada viernes para que podamos reflexionar. Si tiene, usted ya encontró Habacuc, ¿verdad? Ahí, por favorcito, si se puede poner en pie y vamos a leerlo todos juntos. Si usted ya lo encontró, póngase en pie y vamos entonces a leer este texto. Dice el libro de Habacuc, capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sionoc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas en la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar.
Señor, que tu palabra pueda iluminar nuestro camino para darnos a cada uno de nosotros la indicación exacta de lo que tenemos que hacer. Queremos, Señor, entregarte nuestros corazones porque sabemos que tu palabra nos pone firmes ante las adversidades. Y sabemos, Señor, que continuamente nos encontramos con dificultades, pero gracias, Señor, porque lo que podemos nosotros aprender en tu palabra es que tú eres un Dios soberano por encima de nuestras circunstancias. Así que permítenos, Señor, en esta mañana aprender de ti, que tu palabra pueda guiarnos, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda enseñar y que podamos nosotros también tomar decisiones para podernos acercar a ti. Toma el control de este tiempo y haz tu voluntad, Señor. Gracias te damos por hablarnos y gracias te damos por la oportunidad que nos das de responder a tu gran amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, podemos sentarnos. Estamos entonces ya en el capítulo 3 del libro de Habacuc y quizás haciendo un pequeño recuento, recordamos como en el capítulo 1 Habacuc tenía una queja delante de Dios. Señor, el pueblo de Israel es un pueblo rebelde, pecador. Este pueblo hace lo que quiere, se ha vuelto en contra de ti, pero no, tú no haces nada. Estos están haciendo las cosas mal y tú no los corriges. Y yo soy tu profeta. ¿Se recuerdan ustedes que esa fue la queja que externó Habacuc delante de Dios? Señor, estos están haciendo injusticias, estos están actuando en contra de tu palabra, pero ahí está, que no les pasa nada, todo les va bien, ¿verdad? ¿Y qué estás haciendo, Señor? Esa fue la queja que expuso Habacuc delante de él. Dios responde al profeta y le dice: yo voy a actuar. Y voy a actuar trayendo al pueblo de los caldeos para que los consuman, los conquisten. Y Habacuc se fue de espaldas porque la respuesta de Dios fue una respuesta que no se esperaba. Y Habacuc le pregunta: ¿cómo es posible que vayas a ocupar a un pueblo que es, digamos, pecado, más pecador todavía, ¿verdad? En las mediciones de Habacuc, él estaba diciéndole: tu respuesta, Dios, es ilógica. ¿Cómo es posible que vayas a ocupar a este pueblo sanguinario, perverso, para poder corregir a tu pueblo santo, a tu pueblo escogido? Y vimos entonces en el capítulo 1 estas grandes expectativas que tenía Habacuc o frustraciones que expresaba delante de las cosas malas que le estaban pasando a él y las cosas malas que le estaban pasando al pueblo de Israel. En el capítulo 2, la semana anterior, vimos cómo el corazón del profeta cambia. Y incluso en el versículo 1, él dice que va a ser como quien sube a la torre del vigía para poder divisar la respuesta que Dios va a dar, y va a esperar en Dios, como alguien que vela, como alguien que espera para ver pacientemente la respuesta que Dios quiere dar a la manera que Dios lo quiere hacer. Es un cambio en el corazón. Y hablábamos la semana pasada que nosotros también, ante las cosas que nos pasan en la vida, tomamos una actitud parecida a la del profeta Habacuc y nosotros decimos: Señor, aquí está pasando esta gran maldad y no vemos que tú hagas algo. Quizás a veces no somos tan explícitos con Dios, pero dentro de nuestro corazón vemos cómo a veces pasan cosas en nuestra vida personal y nosotros quisiéramos ya tenerlas resueltas y le decimos: Señor, ¿y por qué si yo te he estado orando? Yo he estado yendo a la iglesia, yo he estado portándome bien, Señor, y tú, ¿verdad? No veo que me respondas. Y a veces tenemos esa actitud y Dios nos contesta que Él está en control. Dios nos dice que Él es un Dios soberano, que está por encima de lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Y este principio y este cambio de corazón que tiene el profeta Habacuc también es una invitación para nosotros, para que podamos decidir esperar en Dios. Hablábamos la semana pasada que estamos en una generación donde todo lo queremos ya y queremos que las cosas sucedan de la manera que nosotros decimos. No podemos esperar. Y esto es una enseñanza para nosotros, porque necesitamos nosotros decirle: Señor, tengo que reconocer que tú estás en control, que tú dominas las cosas y que no soy yo,
y que yo no soy el centro del universo y que las cosas no tienen que pasar como yo creo que tienen que suceder. Así que el día de hoy, en este capítulo 3, vamos a hablar o vamos a resaltar en esta conciencia que ya tiene Habacuc de entender que Dios va a poner fin a la maldad. Vamos a ver la decisión del profeta de confiar a pesar de. Y esta es una exposición un tanto complicada para nosotros, porque en nuestra humanidad nosotros queremos que Dios venga y nos responda tranquilo, ahorita mismo ya te va a caer ese cheque que necesitas para esa deuda que te está quitando el sueño. Nosotros quisiéramos que ya ahorita va a aparecer cuando vayas subiendo la cuesta ese príncipe azul que me has estado pidiendo, ahí va a estar, solamente ten fe y sube esta cuesta, ¿verdad? Nosotros pensamos que Dios actúa de esa manera, pero Dios está más preocupado en nuestro carácter, en nuestro interior, en la formación de nuestra confianza y nuestra dependencia de Él, que en contestarnos, a pesar de que es temporada navideña, como que fuera Santa Claus, y diciéndonos, aquí te va, siga pidiendo, papito, aquí le voy a dar. Dios no es así. Dios en realidad lo que está buscando es nuestra confianza. Él está interesado en nuestro corazón. Así que vamos a aprender en esta oportunidad que la confianza en un Dios justo va a dar como resultado gratitud. Así que para esto vamos nosotros a pensar que los resultados de confiar en Dios son la gratitud y la alabanza, pero vamos a preguntarnos, ¿por qué debemos nosotros confiar en un Dios justo? ¿Por qué darle el beneficio de la duda a Dios? ¿Por qué nosotros, en medio de la adversidad, lo primero que tenemos que hacer, como el profeta Habacuc, es subir a la torre y esperar en Dios y tener la confianza en ese Dios? Vamos a revisar nuevamente los primeros versículos, cuando mencionan el versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y qué importante es entonces que nosotros también podamos tener esa disposición de respetar lo que Dios nos dice para poder hacer solamente su voluntad. No sé si usted puede reconocer esta imagen en cualquier lugar que usted vaya de compras o en algún lugar distinto en nuestra sociedad. Se exponen por ahí, ¿verdad?, algunos buzones de quejas, y tal y como está en la figura, ¿verdad?, ahí está la posibilidad de poner una sugerencia o quejarse por una situación que ha pasado, y la empresa decide si estos mecanismos son aprovechados o si estos mecanismos solamente están porque tienen que estar. No sé si usted ha tenido alguna experiencia al respecto y usted ha tenido la oportunidad de quejarse de algo y ha podido expresar su malestar al respecto. No sé qué tanto le ha funcionado utilizar estos buzones de queja. Y a veces, en ocasiones, pensamos que Dios funciona así, como un buzón de quejas, que nosotros podemos extenderle aquella incomodidad que nos está sucediendo. Y a veces, como generalmente en algunos lugares suele suceder, la queja no es atendida y eso se olvida. A veces pensamos que Dios funciona así y que uno hace la queja con Dios, pero ¿para qué? Si al final eso no va a llegar a ningún lado. A veces pensamos que no hay razón suficiente como para estar orando, porque a veces nuestras peticiones delante de Dios no son contestadas. A veces pasamos meses, pasamos años pidiéndole algo al Señor y la respuesta no viene. Y pensamos que Dios funciona así, como un buzón de quejas, como un espacio para poder desahogarse. Yo no sé si pudiéramos leer algunas de las expresiones que la gente pone, incluso pasándose más allá de los límites, ¿verdad? A veces incluso con insultos en esos espacios de buzón de quejas. Pero lo que nosotros tenemos que resaltar en esta mañana es que en realidad
Dios es un Dios justo y Dios actúa con justicia porque esa es su esencia. Esa es parte de su naturaleza. Él es alguien que actúa con justicia. No hay injusticia en Él. Por lo tanto, cuando nosotros expresamos nuestras peticiones y ponemos nuestras cargas delante de Él, Él es un Dios justo que se va a encargar de darnos respuesta y no lo va a hacer solamente por compromiso, por quedar bien, solamente por concedernos lo que nosotros le pedimos, sino que Él actúa con sabiduría y Él hace las cosas bien. En Él hay rectitud. Él es alguien que tiene la posibilidad de conocernos en todo nuestro contexto, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él conoce no solamente nuestra vida, sabe nuestra familia, conoce nuestro país, sabe en el momento en el que estamos y Él tiene la mejor respuesta. Este tipo de cosas son situaciones que a veces no las tomamos en cuenta y a veces decimos: Señor, tú no me has contestado. En el libro de Habacuc hemos estado viendo a el profeta continuamente quejándose, queja tras queja, metiendo esa queja en ese buzón y esperando que Dios le conteste. Pero ahora vemos entonces que Dios le responde la queja y le responde de una forma muy impresionante, más allá, inesperada diríamos, más allá de lo que el profeta pudo haberse imaginado, porque estaba dando Dios una sentencia, estaba mostrando a través de su justicia cómo iban estas personas a tener el resultado de su soberbia, de su pecaminosidad. Así que esto nosotros tenemos que verlo de una forma con mucho cuidado, porque tiene también que llamar la atención hacia cómo nosotros estamos mostrando nuestras expectativas de cómo queremos que Dios actúe con respecto a nuestra vida. ¿Será que nosotros estamos tratando que Dios actúe a nuestra manera? Nosotros estamos fabricando un Dios que se parezca más a muchas religiones que ponen un Dios para esto, un Dios para aquello, y que si tienen alguna necesidad en específico, entonces buscan a tal ídolo, a tal deidad. Somos nosotros más o menos, tenemos esta habilidad de decir: no, yo ahora lo que necesito no es un Dios que me diga que estoy haciendo las cosas mal. Necesito ahorita un Dios que me complazca. He pasado un año de demasiado estrés. Voy a aprovechar mis vacaciones y voy a hacer lo que yo quiera. A veces pensamos que Dios es un Dios que tiene esta posibilidad de actuar de la manera en la que nosotros se lo estamos indicando, pero deja de ser Dios. En realidad Dios, Él es, y Él hace las cosas a su manera. Por eso en esta parte, que es una oración que vemos en el capítulo 3, es una expresión del profeta. Si ustedes pueden observar ahí en la escritura, está escrito de manera poética, está escrito para poder expresar lo que estaba sintiendo, cómo se estaba percibiendo en ese momento. Y está entonces el profeta alabando a Dios y está alabando la decisión que Dios ha tomado de permitir que este pueblo los conquiste. Está alabando que Dios le va a dar su consecuencia, su resultado a los caldeos, pero también a la nación de Israel, porque hasta cierto punto Habacuc estaba tratando de evitar que algo como esto sucediera, pero él reconoce que Dios está haciendo su voluntad porque Dios es un Dios justo. Así que, ¿cuál es una de las razones importantes para poder confiar en un Dios justo? Bueno, necesitamos confiar en un Dios justo porque Él responde, por ser justo, responde con justicia. Y esto nos tiene que alentar a nosotros. Si Él responde con justicia, nosotros tenemos que exponer nuestros casos. Es triste cuando, y los abogados aquí presentes, ¿verdad? Obviamente cuando van a los juzgados, van amparados bajo las leyes y van esperando que se haga justicia y que se apegue a ley todo lo que se pueda realizar. Nosotros también necesitamos acercarnos a Dios, apegándonos a su palabra, pidiéndole a Dios que Él actúe por lo que Él ha dicho,
por la ley que Él ha establecido. Por eso nosotros necesitamos, como menciona en sus pantallas, en su pantalla, que necesitamos entender que somos nosotros los que debemos sujetarnos a Dios y no Dios se tiene que sujetar a nosotros. Somos nosotros los que debemos obedecer lo que Dios ha dicho y no es Dios quien tiene que obedecer lo que nosotros le estamos planteando que es lo mejor. Esta parte es muy retadora para nosotros porque al igual que al profeta, él tuvo que entender que iba a venir un juicio sobre las personas soberbias. Él tuvo que entender que Dios iba a cumplir lo que había dicho. Y esa es la razón por la que Habacuc le dice: Dios, aviva tu obra. Hace que esto suceda, que esto pase, que esto de verdad se dé. Haz crecer tu voluntad entre nosotros. No permitas que nosotros hagamos lo que nosotros queremos. Haz lo que tú quieres que pase. Y entonces le dice: Señor, aviva tu obra. Dice siempre en el versículo 2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Qué impresionante reto para nosotros, que cuando las cosas no nos están saliendo bien, cuando vienen los momentos difíciles, nosotros le podamos decir: Señor, haz tu voluntad. En la oración modelo que dejó nuestro Señor Jesucristo, se expresa que es importante que nosotros estemos pidiendo que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Que nosotros estemos enfocados en su reino y su justicia y no en cómo nosotros creemos que deben hacerse las cosas. Nosotros debemos buscar al Señor porque sus juicios son justos y por eso debemos pedirle: yo no sé qué es lo mejor para mi vida, pero yo sí quiero apegarme a cómo tú quieres que yo viva mi vida. Estas son cuestiones que probablemente pueden parecer ahorita teóricas, románticas si usted lo quiere, pero que cuando vienen los momentos difíciles son las cosas que nos van a sostener. Porque a veces nosotros comenzamos a pedirle a Dios que haga lo que nosotros queremos, cuando en realidad, como el profeta Habacuc, también nosotros tenemos que decirle: Señor, aviva tu obra aquí, haz tu voluntad, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Y hay momentos tan difíciles en nuestra vida, probablemente que tenemos situaciones de crisis, situaciones muy, muy complicadas, donde decir esta expresión: Señor, haz tu voluntad, se vuelve todavía mucho más difícil. Quizás usted puede recordar algún momento de alguna enfermedad, de algún familiar, donde usted tuvo que decirle: Señor, haz tu voluntad, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Y son en esos momentos donde Dios también muestra su voluntad y también nuestro corazón es cambiado. Nos volvemos más dependientes de Dios y nos volvemos a la expectativa, como el profeta Habacuc, de ver qué es lo que Dios quiere hacer. Por eso necesitamos someternos a su palabra. Necesitamos también dimensionar su gloria. Habacuc había entendido lo que estaba tratando de hacer Dios y ahora se estaba encargando de transmitir la grandeza de Dios, de hablar de la gloria de Dios, de mencionar que Dios es un Dios justo que actúa y actúa poderosamente y hace su obra. Así que lo que Habacuc está diciendo aquí es una visión que él dimensiona acerca de la gloria de Dios, de lo majestuoso que es Dios, y estaba completamente impresionado. Esto es algo que como creyentes nosotros debemos hacer continuamente, estar impresionados, llegar al final de un año y decirle: Señor, este año nuevamente te agradezco porque hasta aquí tú me has traído. Señor, lo que sucedió en tal momento del año, gracias por la forma en la que sucedió. Gracias por la manera en la que tú me trataste. Gracias, Señor, pero es de reconocer el poder y la majestad de Dios. Nosotros necesitamos entender que Dios está obrando y nosotros, como lo hizo Habacuc, necesitamos
temblar también por su juicio. Usted puede revisar de los versículos 5 al versículo 12, porque Habacuc está diciéndole, Señor, te levantas para medir la tierra. Está diciéndole, estás haciendo tu justicia, estás por cumplir tu palabra. Y está mostrando cómo él ya no es aquel del capítulo 1, donde estaba hasta cierto punto retando a Dios, donde está hasta cierto punto pasando por encima de la autoridad de Dios. Ya es alguien distinto. Y quizás esto también nos tiene que hacer reflexionar a nosotros en esta mañana, en qué punto nosotros nos encontramos en la escala del profeta Habacuc. ¿Cómo está nuestro corazón? Está en ese nivel de rebeldía donde nosotros decimos, esto lo voy a hacer a mi manera. Como la canción dice, a mi manera. Yo hago lo que quiero. Y quizás expresamos estas cosas no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. O nos encontramos en la escala del profeta Habacuc ya en un momento donde decimos, Señor, voy a ver qué es lo que quieres hacer. Voy a esperar en tu respuesta. O estamos nosotros también en el momento de decir, Señor, a ti sea la gloria, pase lo que pase. Jehová dio, Jehová quitó, sea tu nombre bendito. Estamos en un momento de nuestra vida donde ya le buscamos y aprendimos que no solamente debemos buscarle en los momentos difíciles, sino todos los días. Como decía el salmista, en todo tiempo voy a alabarte. Como nosotros podemos ver la gran transformación que tuvieron las personas que quedaron registradas en su palabra, gente que tuvo un encuentro con Dios, con el Dios vivo, y Dios fue transformándoles hasta el punto de que, a pesar de que no recibieron todavía lo prometido, como dice la Galería de la Fe en Hebreos capítulo 11, ellos continuaron buscando a Dios a pesar de. Nosotros tenemos esa actitud, buscamos a Dios, temblamos ante su juicio, porque Dios ya dictó sentencia sobre la maldad en este mundo. Dios ya tiene la victoria, Dios ya derrotó la muerte, Dios ya ha mostrado su voluntad y nosotros estamos esperando el cumplimiento de su palabra, ya sea que Él nos lleve en las nubes con Él, o ya sea que Él nos lleve a su presencia. Nosotros, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Nuestra definición de la vida, como el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo que estoy haciendo en esta vida, lo estoy haciendo porque Dios es el que me guía. Él es mi amparo y es mi fortaleza y es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Tengo esa convicción. Soy alguien que he reconocido que Él va a cumplir su palabra. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 12, Él dijo, he aquí yo vengo, ¿cuándo? Yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo tiemblo, y tiemblo de respeto, y tiemblo por lo que Dios va a hacer. Definitivamente Él lo ha prometido y así va a ser. Confío en ese Dios. ¿Por qué yo debo confiar en un Dios justo? Porque Él responde con justicia. ¿Por qué debo confiar en un Dios justo? Bueno, también porque Dios respalda a los justos. Y usted puede recordar algún momento de su niñez. Quizás usted estaba en el colegio, en la escuela, y usted era quizás el más pequeñito, y vino un grandote quizás de otro grado, ¿verdad? Y lo agarra. Y la respuesta que usted le daba, ya voy a decirle a mi hermano, ¿verdad? Que iba dos grados más grande que el otro niño que estaba ahí. Entonces, lo que nosotros le estábamos diciendo en ese momento causaba temor, porque el otro, nuestro hermano, sí era grande, cholo, bien comido. Y entonces iba a llegar a ajustar cuentas con este niño que nos estaba haciendo mal. Qué tremendo que nosotros no tenemos un hermano más grande en Dios. Nosotros tenemos un Padre que nos cuida, un Padre que está atento
Jehová cumplirá su propósito en mí. Él está pendiente de nuestra vida y de nuestro corazón. Y ante cualquier situación, nosotros podemos expresar, también como el profeta dijo, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y entonces Él se va a encargar de la situación que yo no puedo encargarme. Él va a estar ahí cuando yo no puedo hacer algo. Yo sí tengo a un Dios que responde por mí. Definitivamente había mucha inseguridad en el ambiente, en la situación que estaba pasando el profeta Habacuc, pero él recordó también que Dios era su seguridad. Reconocía que Dios estaba respaldando a él y respaldando también al pueblo de Israel. De alguna manera Dios iba a cumplir el propósito de acercarlos hacia él, hacia su corazón. Dios estaba obrando en Habacuc y estaba entonces también mostrando que a pesar de que esto iba a estar muy difícil, Dios iba a estar en cuidado de la situación. Y eso también es una invitación para que nosotros confiemos en Dios. Sea cual sea la situación que estemos pasando o que estemos por pasar, debemos nosotros recordar que Dios está respaldando también a los suyos. ¿Y por qué estamos tan seguros de esto? Por lo que Él ha dicho en su palabra. Él lo ha prometido. Dice en el versículo 13: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. En medio de todo lo que estaba sucediendo, Dios había prometido cuidar de los suyos, de aquellos que estaban confiando en Él y que estaban poniendo toda su esperanza en Él. Así que en este caso debemos considerar que el pueblo de Dios estaba totalmente rebelde a la voz de Dios, pero habían personas todavía con un corazón fiel para obedecer a Dios en medio de una sociedad corrupta. En medio de tanta gente mala, Dios ha prometido que todo aquel entonces que hace su voluntad será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La recompensa de alguien que hace las cosas a la manera de Dios no son necesariamente como a veces nosotros vemos las recompensas solamente en el término económico, sino que Dios tiene bendiciones más allá de lo que nosotros podemos comprender. Dios se encarga de la vida de quien se la confía a Él. Por eso es importante que nosotros reconozcamos a este Dios, un Dios que cuida de nosotros, un Dios que es todopoderoso. Dice en el versículo 14: horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Y Habacuc dimensiona el gran poder de Dios en medio de esto. A veces hay situaciones muy difíciles en nuestra vida, pero también nosotros tenemos muchos testimonios de cómo Dios ha obrado aún sin nosotros comprenderlo, aún incluso utilizando ángeles o sin ángeles. Dios sabe cómo hace sus cosas, porque Él hace su voluntad, porque no solamente Él es justo, también Él es todopoderoso. Así que confiemos en ese Dios que tiene todo bajo su control y que está buscando el cuidarnos también. En el versículo 16 también se muestra cómo Él es nuestra protección. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, está expresando el profeta Habacuc. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Habacuc está diciendo: yo estoy aquí malísimo, ¿verdad? Estoy consumido por esto que me está pasando. Pero está declarando también una confianza en Dios, de que Dios, a pesar de la invasión, le iba a proteger como alguien poderoso, por encima, con más poder de este ejército que iba a invadir, de los caldeos que iban a llegar. La confianza en esa protección que Dios nos da, aún en medio de la adversidad, es de vital importancia para nosotros. Tenemos que confiar en este Dios
que está haciendo algo, a pesar de que nos podamos encontrar en medio de un mundo donde nadie quiere buscar a Dios. Nosotros debemos buscarle. Dios ha dejado en su palabra precisamente indicaciones precisas de que el interés que Él tiene para con nosotros es estar ahí. En la gran comisión expresada en Mateo capítulo 28, Él dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si usted hay algún día que piensa que usted se le ha olvidado a Dios, llegue a su palabra, recuerde este versículo y recuerde que Dios, aún en sus momentos más oscuros, aún en sus momentos más difíciles, Él ha decidido estar ahí. Él va a sostenerle, Él va a llevarle, Él es su fuerza. Él nos da fuerza y multiplica las fuerzas aún de aquel que no tiene ninguna. Él está cercano y Dios está cuidando de nosotros. Así que razones para confiar en un Dios justo tenemos muchas. Confiamos en un Dios justo porque por su misma justicia Él responde de esta manera. Confiamos en un Dios justo porque Él respalda también a aquellos que se someten a su voluntad y le obedecen. Pero también confiamos en un Dios justo porque Él, en medio de toda la circunstancia tremenda que podamos pasar y cómo esto puede llegar a tocar nuestro ánimo y ponernos de malas, Dios, cuando nosotros le confiamos nuestro problema, Él restablece también nuestra alegría. Y la parte final de esta oración, de esta expresión que hace Habacuc, es la más conocida probablemente de todo el libro y menciona la confianza que tiene Habacuc en medio de la adversidad, ahí cuando las cosas están difíciles. Habacuc dice que ha entendido que Dios es quien va a levantar su cabeza y Él va a decirle cómo va a enfrentar la situación, que no le ha dejado solo y que va a cuidar de él. Nosotros en medio de la adversidad, como se menciona también en el Nuevo Testamento, tenemos que tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. En medio de la adversidad, Dios es el único que ha prometido que nos va a dar paz, una paz que no vamos a poder comprender porque no nos la da como el mundo la da. No es una paz superficial, sino es una confianza de que Dios está en control. Y esto, mis queridos compañeros, se vive en el día a día y se experimenta de manera personal. Nosotros necesitamos tener gozo en la adversidad, a pesar de las circunstancias. Dice en el versículo 17, planteando Habacuc un panorama desolado: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Qué tremendo panorama productivo para esta nación al no tener todas estas cosas funcionando de manera natural. El ejército invasor iba a llegar, iba a conquistar, iba a destruir, les iba a sitiar y luego iba a entrar para poder acabar con ellos. Les iba a privar de muchas cosas. Pero cuando usted revisa, la palabra que utiliza Habacuc es: esto va a pasar porque tú has dicho que esto va a suceder. Pero aunque esto pase, porque va a pasar, porque tú lo has prometido y tú lo vas a cumplir, aunque esto suceda, y esa actitud dice mucho de dónde él ha decidido poner su confianza. Porque también es una decisión antes de que vengan las cosas malas. También nosotros decir: aunque las cosas no me salgan bien como yo quiero, aunque de repente me encuentre con situaciones inesperadas que yo no puedo manejar, aunque en la vida las cosas se me pongan color de hormiga y complicadas, aunque eso pase, yo tomo una determinación, yo me preparo para cuando las cosas malas vengan. Esto no había sucedido. Habacuc sabía que esto iba a pasar, pero le estaba expresando a Dios que aunque eso pase, él iba a tener gozo en Dios. Dice en el versículo 18, con todo,
Y hay una declaración personal. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él no está diciendo yo voy entonces a ni modo, ¿verdad? Ahí pasándola, ¿verdad? No le está diciendo Dios, pues como tú decidiste eso, como vos es el que, tú sos el que tenés el control. Yo por aquí en una esquina voy a estar, ahí voy a estar bien. Protégeme, Señor, ¿verdad? Como una actitud de, bueno, ahí ve qué haces. Ahí ve cómo te las ingenias. Al final vas a hacer lo que tú querés porque tú sos Dios. Ahí voy a estar yo. Y mantener una actitud de, no se hizo, ¿verdad? Al final, esos resultados que tú estabas esperando, Dios, no eran los que yo quería. Entonces, no me interesa nada de lo que tú vas a hacer. La determinación con la que Habacuc dice esto es muy del corazón. Él dijo que a pesar de que iba a haber destrucción, que iba a haber problemas, era parte de una decisión que Dios había tomado y Dios tenía el control y Dios sabía cómo iba a hacer las cosas, pero que él había decidido en su corazón alegrarse, tener gozo. Es un poco difícil explicar, es un poco de mucho reto para nosotros y quizás vamos a tener que leer varias veces este texto, porque qué difícil cuando las cosas se ponen mal alrededor, mantener una actitud acorde a como Dios quiere, acorde a como Dios nos ha llamado. Pero probablemente radica en cómo nosotros vemos el futuro, porque somos extranjeros y peregrinos. Nuestro cuerpo es como una tienda de campaña. Nuestro enfoque no es lo terrenal. Nosotros vivimos para una vida eterna. Nosotros estamos amparados bajo la sombra de sus alas, porque sabemos que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Por lo tanto, pase lo que pase, lo muy difícil que suceda en nuestra vida, debemos tomar una decisión. Y la decisión que Habacuc nos anima a tomar es, en medio de las dificultades, hay que alegrarse en lo que Dios está haciendo. Señor, aviva tu obra, haz tu voluntad, que no se haga lo que yo quiero. Doblega mi corazón, pero que al final yo disfrute el proceso. Que tú me hagas crecer, pero que yo no complique más las cosas, que no las enrede más con mi actitud. Yo quiero de verdad que tú obres, Señor, y yo no quiero ser un estorbo para que las cosas sucedan. Por lo tanto, yo voy a cuidar también mi corazón y voy a pedirte, Señor, que me des ese gozo, que me hagas consciente de que estás en control y que vas a obrar. Y al final, con esta decisión y este enfoque de vida, Dios nos va a fortalecer. Dice el versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El enfoque final de Habacuc no era la maldad de Israel. El enfoque final de Habacuc no era los caldeos y su conquista. El enfoque final de Habacuc no era que Dios no hacía lo que él quería. Al final, el enfoque que Habacuc presenta es que el Señor era su fortaleza y ponía su mirada en él. Y yo creo que esto también para nosotros debe ser de mucho reto, porque aunque la adversidad sea muy dura, aunque la vida se ponga difícil, nosotros tenemos que fortalecernos en Dios y conocerle más y disfrutar de su amistad y crecer con Él. Muchos de nosotros quizás podemos estar pasando un momento muy difícil, pero tal y como lo hizo Habacuc, debemos ir al Señor y exponer nuestras cargas. Él da a cada quien conforme a sus obras, da a cada quien conforme a sus decisiones. Él ya dictó sentencia. Nosotros debemos confiar en Él, entregarle nuestra vida y esperar lo que el Señor va a hacer hasta que Él cumpla su palabra, porque Él va a hacer sí o sí siempre su voluntad. En esta escala del profeta Habacuc, ¿cómo está su corazón en esta mañana? ¿Usted ha llegado a exponer con su vida, tal y como lo dice al final, Señor, tú sos mi fortaleza? ¿Y para dónde?
sino a quien tengo en los cielos, Señor, sino a ti, y fuera de ti no deseo absolutamente nada. ¿Usted ha llegado a ese punto o se encuentra luchando contra Dios? Y se encuentra quizás tratando de vivir su vida a su manera. O ya se doblegó delante de Él y a pesar de la adversidad, usted le está diciendo: haz tu voluntad, aviva tu obra. Que lo que se vea sea solamente lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. Es necesario que tú seas conocido y que tu gloria sea conocida. Yo para eso existo. Yo le pido que nos pongamos en pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque en su palabra Él también a cada uno de nosotros nos ha retado grandemente. Señor, gracias por lo que nos has dicho, porque tú, Señor, has dado a cada uno de nosotros según como tú lo tenías preparado. Así que bendice, Señor, nuestras decisiones. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti, a crecer en amistad contigo. Oramos, Señor, también si hay alguno entre nosotros que está pasando por un momento de dificultad, que tú, Señor, nos transformes, que tú avives tu obra, que tú hagas tu voluntad, Señor. Gracias por esa confianza que podemos tener. Todo lo que nosotros somos está en ti, Señor, lo depositamos en ti. Así que gracias por tu palabra, bendícela, Señor, y que produzca por lo cual tú la enviaste, Señor. Así que gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de compartir este tiempo devocional. En el nombre de Jesús oramos. Amén.